es libertad, no libertinaje, sino libertad. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La libertad tiene límites en Dios. Si la libertad que yo ejerzo va a ofender a mi hermano, yo no tengo derecho de ejercer esa libertad. Entonces, el amor está antes de la libertad. Aunque donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Pero por amor y por respeto hay cosas que muchas veces nos tenemos que privar de hacer para no ofender al que es débil. Porque el que contra el débil peca, contra Cristo peca. Entonces, la libertad, el único límite que tiene es el amor. El amor está por encima de todo. ¿Sí? Por ejemplo, usted tiene libertad para gritar, tiene libertad para cantar, tiene libertad para adorar a Dios. Pero si usted tiene vecinos inconversos, si hay una ley que le dice que el volumen de las bocinas no tiene que estar más arriba de, qué sé yo, sabe que el vecino es endemoniado, tiene pactos con el diablo y tiene unos perros que solo verlos da miedo. O sea, no, usted no va a ser imprudente de poner a todo dar para provocar, ¿verdad? Aunque usted tenga libertad. ¿Explico? La libertad también es para hacer las cosas con sabiduría. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero libertad para amar y respetar también. La libertad tiene que ser primeramente interior, en el Espíritu. Libertad para hablarle a Él, libertad para decirle lo que necesitamos, libertad para decirle lo que pensamos, lo que sentimos, libertad para expresarle a Él, libertad para hablar de Cristo. Libertad, 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 siempre sujeto al amor. Entonces, el ambiente del Espíritu Santo es un ambiente libre. La libertad del Espíritu se opone directamente al espíritu religioso. Y de una manera contradictoria, donde más opresión y más espíritu religioso se siente, es en las iglesias donde se supone que debería de estar la libertad del Espíritu Santo. Voy a decirle algo. A mí me toca muy a menudo ir a predicar, tal vez con FINEC o en hoteles o con gente que no conoce al Señor. Yo siento una libertad para fluir, pero bien. Y a veces me toca ir a iglesias cristianas evangélicas. Dios mío, que siento aquello como que me tienen encadenada. ¿Por qué? Son gente que ama a Dios, pero es por el espíritu religioso. La religiosidad se opone directamente a la libertad del Espíritu Santo. O el legalismo. El legalismo es contrario a la libertad del Espíritu. Entonces, muchas veces queriendo ser más santos que Dios, hemos malentendido lo que es santidad. Y la iglesia cristiana ha querido ver santidad exterior. Entonces queremos ver gente que use manga larga, vestido largo, pelo largo, aunque tenga lengua larga. O sea, no importa lo de adentro, sino que lo de afuera. Pero el Espíritu Santo no juzga por lo de afuera, sino que mira lo de adentro. Entonces el Espíritu Santo está viendo la santidad, está viendo el corazón, la integridad. Pero cuando ponemos tantas normas, mire, cuando yo vine al Señor, yo emocionada, yo vine al Señor en una iglesia católica, ¿verdad? Allá, y mis primeras experiencias con el Espíritu Santo fueron en una casa de oración católica en Barrio Medina. Y Río de Agua Viva se llamaba el grupo. Y allí fue una bendición y todo. Pues cuando yo voy por primera vez a una iglesia evangélica, yo digo, ay, ¿cómo será? Voy a ver. Y lo primero, voy y me siento donde me gustó. ¿Usted qué hace ahí? Ahí se sientan los hombres. Venga para acá que las mujeres son de este lado. Wow. Ya allí me dañaron la noche, ¿verdad? Yo dije, pero ¿qué es esto? Estoy en el cuartel aquí. Vengo del mundo donde discriminan a la mujer y me meto aquí y aquí está peor la cosa. Entonces, eso es legalismo. Y eso corta la libertad del Espíritu Santo. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para ser normales como somos. Muchas veces puede venir alguien de la calle y nosotros le podemos cambiar el vestido, pero el corazón solo el Espíritu Santo se lo puede cambiar. En una ocasión en Miami, en una iglesia, vino una joven de Brasil, del Amazonas,
Y ella venía literalmente de una etnia, de un grupo indígena en el Amazonas. Y ellos allá andaban con taparrabos. Y esta joven se convirtió al Señor. Y vino a Miami y ella hizo un sobreesfuerzo y se compró uno como medio bikini para ir a la iglesia. O sea, ella andaba extremadamente cubierta para su cultura. Pero ya se imagina usted, los ujieres la sacaron del pelo. ¿Me explico? O sea, pero en su cultura, ella estaba más bien que se asfixiaba con tanta ropa. Porque toda su vida anduvo desnuda. ¿Me explico? Entonces, a veces somos tan legalistas de verlo de afuera, pero no esperamos que el Espíritu Santo nos hable o que el Espíritu Santo nos indique qué hacer, cómo tratar cada cosa. Entonces, y le pueden volver un trapo y una manta y todo lo que quiera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hay adentro del corazón? Entonces, la libertad tiene que ser primeramente para no juzgar, libertad para amarle, para hablarle, libertad con respeto. Pero el Espíritu de Dios quiere abrirnos nuestros ojos y revelarnos, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos transforma, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados, cada vez que nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, comunión es una unión común, una unión íntima. Y cada vez que nosotros estamos delante de su presencia, algo ocurre en nuestras vidas y vamos siendo transformados. Por eso es tan importante que mantengamos la comunión con el Espíritu Santo. No debemos perder la comunión con el Espíritu Santo. Ver al Espíritu Santo, ver su palabra, vernos a nosotros mismos confrontados con su verdad y su palabra, es ir cambiando cada día. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie, con ningún otro, sino compararnos con nosotros mismos. Que hoy yo sea mejor que ayer, que mañana pueda ser más a la imagen de Cristo que hoy. Entonces vamos, cada vez que entramos en esa comunión, en la presencia de Dios, puede ser en adoración, puede ser en lectura de la palabra, puede ser en oración, en cerrado allí en meditación, usted va siendo transformado, más, otro poquito más, cada vez más, así, poco a poco, hasta la imagen del Señor. Entonces, cuando usted sabe cuál es la imagen de Cristo, cuando usted ha conocido la palabra, cuando usted la ha leído, le ha sido revelada, el Espíritu de Dios la ha impartido a usted, usted sabe cuál es su objetivo, usted sabe cuál es su meta, usted sabe hasta dónde tiene que llegar. Entonces va caminando y cada día, más comunión cada día, va siendo cambiado, va siendo transformado, hoy más que ayer, hasta la imagen de Cristo. Cada día más. No para atrás, ni para agarrar impulso, ni tampoco estancados. Porque cuando nos estancamos en un lugar, realmente nos estamos atrasando. Porque el Espíritu de Dios siempre está en movimiento. Él siempre está avanzando. Y si nos paramos en un lugar, nos atrasamos. Entonces en Él tenemos que ir siempre de gloria en gloria, de gloria en gloria. Esta gloria, la de hoy mejor que la de ayer, mañana más gloria, pasado mañana más gloria, gloria es su presencia sobre nosotros. Y que cada día vean más de Cristo en nosotros, más del Espíritu de Dios en nosotros, más gloria, más resplandor, menos de mí se vea, más de Él se vea. Menos actitudes carnales, menos actitudes impulsivas, más actitudes divinas y santas como las del Señor. ¿Cómo se logra? En la presencia de Él. No es esforzándose, no es en el esfuerzo humano, ¿verdad? De decir como quien levanta pesas, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar. No, es en la presencia de Él. Él es el que nos fortalece. Él es el único que nos puede librar de no pecar. No es por lo que yo proponga, no es por lo que yo diga. Más tardo en decir que en caer. Pero cuando dependo de Él, cuando dependo de su gracia, cuando dependo de su presencia, cuando su gloria está sobre mí, estoy menos propenso a fallar. Es su gracia, es su capacidad en nosotros. No es esfuerzo humano. No somos de los alcohólicos anónimos, no somos de los drogadictos anónimos, no es de los que dicen hoy no voy a fumar, hoy no me voy a tomar un trago. No, es la gracia de Él, la capacidad de Él. Y cuando Él nos libera del todo. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos transforma, Él nos fortalece con poder.
Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es el hombre interior? El espíritu humano. Nosotros en el hombre interior tenemos la identidad, el destino escrito, el código genético espiritual, si lo quiere llamar así. En su espíritu, que es el hombre interior, es donde mora y habita el Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre interior. ¿Cómo se edifica el hombre interior? Alimentándolo. ¿Cómo se alimenta? En oración, orando en lenguas los que saben orar en lenguas, leyendo la palabra, estando en reuniones ungidas, siendo expuestos a la unción del Espíritu Santo. El hombre interior se va edificando. Y entonces dice que esto es conforme a las riquezas de su gloria. Somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Hay otra escritura que dice que cada día se va desgastando este cuerpo mortal, pero que hay en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿A dónde? En el hombre interior. O sea, cuando nosotros servimos a Dios, cuando estamos en una íntima comunión con Dios, con el Espíritu Santo, aunque se desgaste lo externo, el peso de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, su gloria es mayor y más fuerte que los que está afuera. Por eso los que servimos a Dios no cumplimos más años, sino que nos vemos más jóvenes cada año. Aunque se desgaste, el peso de gloria es superior, ¿verdad? Tenemos más fuerza, más energía. Hace poco llegó una profeta de Dios a visitarme y me dio una palabra. Ella comenzó a orar por mí y me dice, dice el Señor que has pensado que ya no tienes tantas fuerzas como tenías hace 20 años cuando comenzaste, pero dice el Señor que aunque no tienes tal vez la fuerza física, tienes más autoridad y tienes más poder y por tanto lograrás las cosas en menos tiempo o más eficazmente, algo así. Entonces, ese peso de gloria, amados, entre más tiempo pasamos en la presencia de Dios y más hemos caminado con Él, no tiene nada que ver con lo externo. Y creo que el hermano Sergio Rivas me dio una palabra, algo así en relación a las canas, ¿verdad, hermano? Y esa fue un rema, ya no me la voy a pintar, hermano. Había estado considerando pintármelas, pero... Sí, hay algo, hay un peso en la comunión con el Espíritu Santo. Algo va pasando en nosotros, ¿verdad? Su presencia, su vida, su fuerza, su poder, su poder. Somos fortalecidos en el hombre interior, que realmente ahí es donde reside la vida. Ustedes saben que hay 3 tipos de vida. Está la vida física o el bios. Está la vida del alma o de las emociones y la mente, que es el psique. Y está la vida de Dios, que es el zoé. El zoé de Dios que está dentro de nosotros, eso es eterno. Eso nunca se termina. Y de allí se genera la vida del Espíritu. De allí proviene todo lo demás. Porque el bios y el psique se someten al zoé de Dios. De adentro mana la vida para todo lo demás. Entonces es posible que se le regeneren las células y todo. Nada de hormona del crecimiento y cosas que están comprando la gente ahora, ¿verdad? Y unos brebajes bien raros así para rejuvenecerse. Pero el zoé de Dios, la vida interior, el hombre edificado internamente, eso, de allí se genera todo lo demás, la fortaleza. El Espíritu Santo dice en Santiago 4:5 que nos anhela celosamente. ¿Sabe lo que quiere decir? Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Sabe? El Espíritu de Dios nos anhela diariamente, continuamente, está deseando estar con nosotros. Él desea la comunión con nosotros, quizá más que nosotros con Él. Nos anhela, y celosamente quiere decir que Él nos cela con celo santo para que nosotros no andemos en pos de otros dioses. Él es un Dios celoso y nos anhela solo para Él, solo para sí. ¿Verdad? Poder decir, yo soy de mi amado es mío, conmigo tiene contentamiento y de nadie más. Él es el amor de mis amores. Él nos anhela para sí, para deleitarse con nosotros. Entonces, qué hermoso saber que el Espíritu Santo de Dios, que es creativo, nos anhela y nos cela para sí, porque somos posesión suya. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos de Él. Es interesante que Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces nosotros erróneamente decimos, Señor, dame amor para fulano,
mira, Señor, mi marido ya no lo aguanto, dame amor para soportarlo. No, ya Dios no le va a dar amor, ya se lo dio todo. Cuando el Padre envió a Jesucristo, nos dio lo máximo que tenía. Él es el amor, Él es el perfecto amor. Y a través del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones, hemos recibido todo el amor de Dios. Entonces no es de pedirle a Dios que nos dé, sino que liberar lo que está dentro de nosotros. Yo creo que nosotros como iglesia todavía estamos viviendo como que viviéramos en el viejo pacto. Todavía le estamos pidiendo cosas a Dios, dame salud, Señor, te pido que me sanes. Si Él ya llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, lo que tenemos es que ir y tomar lo que nos pertenece, ya es nuestro. Nos dio a Cristo, que es el amor. El amor está allí. El Espíritu Santo, si usted ya le recibió, está dentro de usted. Entonces no es de pedir que le dé amor, sino yo decido dejar salir este amor que está en mí, que es el amor de Dios, para bendecir a fulano. Yo bendigo, yo declaro que amo a tal persona, porque el amor ya está dentro de usted. No va a venir de afuera, ya está dentro de usted si usted ya recibió al Espíritu Santo. Qué bueno saber que el Espíritu Santo vive dentro de usted y que todo el amor de Dios ya fue derramado dentro de usted. Es a través del Espíritu Santo que tenemos comunión con Dios. Una de sus características o de sus funciones, la comunión a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esa es la doxología final de esta carta de Pablo a los Corintios. Pero vemos cómo él define la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el responsable de la comunión que nosotros tenemos con Dios y con los hijos de Dios. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros entramos en comunión. Alguna gente dice, vamos a hacer un desayuno, nos vamos a reunir los pastores para que tengamos comunión. No, podrá tener una reunión, podrán tomar café juntos, y qué bueno, ¿verdad? Café con galletas es rico, pero eso no le garantiza que hay comunión. Algunos están juntos pero no revueltos. Algunos están reunidos pero no en comunión. La comunión la produce el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo produce comunión, los que están en comunión buscan estar en unión. Pero es porque el Espíritu produjo la comunión. Por eso, si nosotros queremos ver la unidad del cuerpo de Cristo, debemos clamar por la unidad del Espíritu Santo, por la comunión que el Espíritu Santo produzca, porque entonces vamos a ser como imanes que nos vamos a traer los unos a los otros. ¿Cómo es que llegamos a esa comunión? Si yo tengo comunión con el Espíritu Santo y el pastor Julián Avilés tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el pastor Jorge Mario, la pastora Gina tiene comunión con el Espíritu Santo y todo, allí en el Espíritu Santo nos vamos a encontrar. Yo estoy en comunión con Él, Él está en comunión con Él, el otro en comunión con Él. En lo que entramos en esa comunión, allí nos encontramos en una unión común. Comunión quiere decir común, unión. ¿Y cuál es el elemento común o la persona común? El Espíritu Santo. Él es el que produce la unidad cuando nosotros estamos en comunión con Él. Porque todo el que esté en comunión con Él estará en comunión conmigo si yo estoy en comunión con Él, ¿cierto? Eso es un axioma que no tiene reversa. Entonces la comunión no la puedo buscar persona a persona, la busco a través de mi comunión con el Espíritu Santo. Y todos los que tengan comunión con Él serán mis hermanos y estaremos en comunión, ¿verdad? Entonces, si entendiéramos eso, si nos fuera revelado eso que es tan sencillo, pero puede ser tan sencillo, usted lo dirá, sí, qué bien, y cuando sale se le olvida. Pero yo pido que sea revelado al Espíritu de nosotros. Y entonces al estar conscientes, convencidos, nos es revelado. Entonces nuestro clamor será para poder estar en comunión con el Espíritu Santo y que todos sus hijos, los del reino, estén en esa misma comunión, para que entonces la iglesia de Cristo en la ciudad metropolitana del Valle de Sula estemos en comunión. Es la obra del Espíritu, no es del hombre. Nosotros no podemos producirlo, es el Espíritu Santo el que lo produce. El Espíritu Santo es la voz para la iglesia. El Espíritu Santo habla a la iglesia a través de los diferentes vasos como Él quiera.
En algún momento, cuando estudiemos el ministerio profético, esto lo vamos a hablar más en detalle. Pero dije que el Espíritu Santo es profético por naturaleza. O sea que el Espíritu Santo, a través de los diferentes vasos o miembros del cuerpo, es la voz o la expresión de la voz de Dios a la iglesia. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que esta es la visión que tuvo el apóstol Juan cuando está en la isla de Patmos. Pero lo que quiero resaltar aquí es que el Espíritu es el que habla a la iglesia o a las iglesias o a la congregación. El Espíritu Santo tiene como una de sus funciones importantes hablar a la iglesia o a las iglesias, y lo puede hacer a través de los vasos proféticos, pero lo puede hacer a través del cuerpo lleno del Espíritu Santo. Tiempo, en la era del Espíritu Santo, la voz de Dios no se limita ni se circunscribe a un profeta, porque el profeta de profetas vive en todos nosotros. El Espíritu de Dios que mora en nosotros puede hablar a través de cualquier vaso, sea un bebito, sea un anciano, y no podemos menospreciarlo. Quiero hablar un poquito de la visión que tuvo Juan, ya que tocamos Apocalipsis. En Apocalipsis 22, verso 1 y 2, creo que todos sabemos aquí que el apóstol Juan estaba preso, estaba expatriado, estaba ahí en la isla de Patmos por persecución, y él es llevado en el Espíritu y tiene una visión o una revelación de los últimos tiempos. Y en estos versos en particular dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Alguien me puede decir qué es el río limpio de agua de vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué es el árbol de vida? Jesucristo. El árbol de vida lo vemos desde el Génesis, en el huerto del Edén. El hombre podía comer del árbol de vida, mas no así del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. O sea, no podía comer de la sabiduría humana, de las filosofías del intelecto. Podía comer del árbol de vida que es Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablando a través de Cristo. Y este río, ¿por qué decimos que el río limpio de agua de vida era el Espíritu Santo? Ya lo vamos a ver por qué. Entonces fíjese que aquí en la Nueva Jerusalén tenemos la figura del Espíritu Santo como el río de agua viva, de agua limpia, fluyendo de debajo del trono, y tenemos el árbol de vida que es figura de Cristo. ¿Por qué decimos que el río es el Espíritu Santo? Juan 7:38 dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Del interior del hombre interior. Fíjese que el río de agua, dice Juan, que lo vio de debajo del trono. ¿Dónde está hoy día el trono de Dios? Amén. Nuestro espíritu, ahí está. El trono de Dios está en el corazón del hombre. Entonces, de debajo del trono fluía el río de agua viva. ¿Qué es la Nueva Jerusalén, amados? Somos nosotros. A veces cantamos, ¿verdad? Por esas calles yo voy a caminar, y estamos viendo las calles. Amados, pero la Nueva Jerusalén somos nosotros. Es una ciudad santa que descendió del cielo, donde están los emblanquecidos, los que no se contaminaron. Es la ciudad santa de Dios. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Y el trono de Dios está en el corazón, y de debajo del trono fluye el río de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y a un lado está Cristo, que es el árbol de vida, que produce frutos y hojas para sanidad a las naciones. Está sencillo, ¿verdad?
Y yo creo que es el Señor el que va a caminar por estas calles. No somos nosotros los que vamos a caminar por aquellas calles. El Señor se va a deleitar caminando por nuestras calles y nosotros somos la ciudad santa. Y Él ha anhelado tener una morada eterna, morada espiritual para siempre. Nosotros somos la morada y habitación de Dios. Ese fue su deseo, el deseo de su corazón desde siempre. Encontrar una morada, y la encontrará en la Nueva Jerusalén. El tabernáculo para Él. Nosotros somos la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué dice Cristo? Correrán ríos de agua viva. No un río, no un pocito, no una quebradita, no una fuentecita, son ríos, plural, de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero una vez que Jesús muere, que resucita, ¿verdad? Es glorificado, resucita con cuerpo glorificado, se sienta a la derecha del Padre, envía al Espíritu Santo, viene sobre los que están en el aposento alto. Entonces ya nosotros podemos decir, al recibir al Espíritu Santo, que de nuestro interior brotan o fluyen los ríos de agua viva. Ríos para limpieza, ríos para producir bendición, ríos para bendecir a otros, ríos vivificantes, agua de vida. Ahora mire qué interesante la visión de Ezequiel 47 del 2 al 5. Yo lo estoy llevando así como a la gran carrera, ¿verdad? Después vamos a tener que ir poquito a poco, pero yo confío que el Espíritu de Dios va a ir revelándoles más. Por eso es importante que tenga todas estas notas. Mira la visión del profeta Ezequiel, un profeta del antiguo pacto. Pero yo diría que de los profetas del antiguo pacto, Ezequiel es el que tuvo más revelación sobre el Espíritu Santo. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte. Fíjese que Ezequiel estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Vuelve a hablar de aguas. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esta visión que tiene el profeta Ezequiel está hablando del mismo río de aguas vivas o río de agua de vida. Y aquí el profeta Ezequiel recibe una revelación de los niveles espirituales en los cuales la gente puede entrar o puede penetrar. Está hablando del agua hasta los tobillos, donde entran los bebecitos, los que recién están teniendo una revelación del Espíritu Santo. Quizá apenas conocen la revelación de la salvación. Luego habla de entrar en el agua hasta las rodillas. Las rodillas significan que ya puede arrodillarse para orar por otros, ya puede ministrar a otros. Se está hablando de una dimensión un poquito mayor, el área de los dones espirituales. Pero luego dice que entra más profundamente y tiene el agua hasta los lomos. Los lomos no son aquí, los lomos son aquí, donde se engendra, donde están los genitales son los lomos. No donde uno piensa que en el lomo se traía tal cosa en el lomo. No, esos son los lomos. Entonces donde se engendra ya es otro nivel, donde usted puede engendrar hijos espirituales. Cuando usted entra en el río de vida, en el río del Espíritu, con el agua hasta los lomos, es porque ya tiene la capacidad para engendrar hijos espirituales, con las características del Espíritu Santo. Pero hay un nivel todavía mayor. Dice que ya era tan hondo el río que no lo podía pasar sino a nado. ¿Sabe que cuando un animal va siendo perseguido en un área, una foresta, y va siendo perseguido por un animal salvaje, la única manera como puede librarse de la persecución es meterse al río, porque en el río, pasando a nado, se pierde el olor del animal, y entonces el animal salvaje ya lo perdió y ya no lo puede seguir. Cuando tú pasas el río a nado, el río del Espíritu, el enemigo te perdió la huella, el enemigo no tiene nada contigo, no te puede tocar porque tú estás nadando en el río del Espíritu, no te encuentra. Te perdió la pista, te sumergiste completamente en la naturaleza de Dios. Es una dimensión mayor.
Así es que yo espero que esta noche todos salgamos con el deseo de tener el agua, que podamos nadar, pasar a nado al otro lado. No solo a los tobillos, no solo a las rodillas, no solo a los lomos, sino más todavía. Por supuesto, no puedes pasarlo a nado si todavía la tienes a los tobillos. Si la tienes a los tobillos, haz hoy el pacto con Dios y dile, llévame con el agua hasta las rodillas. Si lo tienes en las rodillas, pues yo quiero con el agua hasta los lomos. Si las tienes en los lomos, pues tienes que pasar a nado. Esta correlación que hicimos tiene que ver con las formas como el Espíritu Santo se manifiesta al hombre en la tierra. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Está Jesús hablándole a los apóstoles. Pero vosotros le conocéis. Y fíjese bien, si usted subraya la Biblia, porque mora con vosotros, subraye con vosotros. Esa es la primera dimensión. Mora con vosotros equivale a tener el agua a los tobillos. Y luego dice, y estará en vosotros. En vosotros es como tenerla hasta las rodillas. Ya vamos a hablar de lo que es que está con nosotros y lo que está en vosotros. Luego Hechos 1:8, Jesús está respondiéndole a los discípulos que le preguntan si Él va a restaurar el reino de Israel cuando regrese. Y Él le dice, no está para ustedes el saber las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí tenemos tres dimensiones. El Espíritu Santo puede estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Tenemos tres formas ahí: con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Pero en Apocalipsis 1:10 está hablando de estar en el Espíritu. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y Ezequiel dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Estos dos ejemplos del profeta Juan del Nuevo Pacto y del profeta Ezequiel del Antiguo Pacto representan una dimensión superior. Eso es como pasar el río a nado. Ellos estaban en el Espíritu. Vamos a decir que es el cuarto nivel. No solo es con nosotros, en nosotros, sobre nosotros, sino en el Espíritu. Es una dimensión superior. El apóstol Pablo dijo, dentro del cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Yo solo sé que vi, oí esto que les estoy diciendo. Es una dimensión donde se pierde el control aún de lo humano, de lo carnal, y se transpone para poder estar en una dimensión superior, donde se puede tener visiones de Dios, revelaciones de Dios, sin que haya interferencia humana. Entonces, estamos hablando aquí de 4 niveles bíblicos, por lo menos esos son los 4 que he podido ver, de estar con nosotros, en nosotros, sobre nosotros y en el Espíritu. Voy a decirle brevemente. En ese tiempo Jesús le dice a los discípulos, ahora está con ustedes, porque Jesús estaba con ellos alrededor. Pero luego le dice, pero estará en vosotros. Cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Cristo y recibimos al Espíritu Santo, viene a morar en nosotros. Entonces ya no solo está con alrededor, dando convicción de error, sino que está dentro de, morando en nosotros. Y viene sobre nosotros cuando somos bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Pero ya no viene desde afuera como vino en Pentecostés, sino que la presencia de Dios en nosotros es tan fuerte que rebosa y viene sobre nosotros y se hacen manifiestos los dones del Espíritu Santo, que eso será nuestra próxima clase, si es que terminamos la de hoy. Entonces, esa sola, está con nosotros, en nosotros, sobre nosotros. Y luego estar en el Espíritu es una dimensión más allá. Por supuesto, hay que tener la llenura y la plenitud del Espíritu Santo para poder ser llevado en el Espíritu. El estar en el Espíritu, y esa ya la vimos. El Espíritu Santo fue anunciado por el profeta Ezequiel. Yo les decía que él es de los profetas el que tuvo una mayor revelación del Espíritu Santo. Y dijo Dios a través de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Está hablando de que pondría dentro, o sea, en nosotros su espíritu. Y Ezequiel 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. O sea que el profeta Ezequiel ya había hablado de que estaría en nosotros. ¿Qué pasó con los primeros apóstoles? Dijimos que Jesús les dijo, ahora estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. Cuando Jesús resucita, se aparece, ¿verdad?, a la Magdalena y luego se aparece a los discípulos, a los apóstoles. Y Juan 20, 21, 22, cuando Él se aparece, ¿verdad?, que está comiendo ahí pescado en la playa, dice que entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto fue previo a Pentecostés. Jesús ya ha resucitado. Jesús ya está con cuerpo glorificado. Jesús ya les puede decir, reciban el Espíritu Santo. ¿No le recuerda eso a Génesis? Cuando Dios hace al hombre de polvo y sopla sobre su nariz aliento de vida. Es el nuevo comienzo, el hombre de la nueva creación. Dios está recreando todas las cosas ahora con la gracia y la capacidad de su Espíritu. Le está diciendo al hombre, a sus llamados, a sus apóstoles, reciban al Espíritu Santo. Y ellos reciben en ellos al Espíritu Santo. Y después viene sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es algo hermoso, algo precioso, ¿verdad? Entonces ellos recibieron en ellos al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo ya no está limitado a un cuerpo, al cuerpo de Jesús, sino que ya puede estar en un cuerpo de muchos miembros. Siempre tiene un cuerpo, pero ahora de muchos miembros. Entonces, de esa manera, nosotros venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo que vive en nuestro interior. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora dentro de nosotros, somos la habitación de Dios. Y hay otras citas, Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjese, la palabra permanecer es muy importante. El Espíritu Santo permanece en nosotros una vez que le hemos recibido. Aunque estemos en pecado, está en nosotros. Puede estar contristado, pero no se va. Él permanece en nosotros. Él llegó para quedarse. Y muchas veces nosotros lo contristamos. Muchas veces nosotros pecamos contra Él. Y tengo otra enseñanza sobre los pecados del Espíritu Santo, pero no sé cuándo va a ser. Pero allí está, no se va, permanece. Eso es muy importante de considerar. Él permanece en nosotros aunque andemos en lugares que no deberíamos. Él permanece en nosotros aunque estemos haciendo mal las cosas, pero Él está allá adentro. Y está sintiendo y sufriendo las cosas que afectan o que van en contra de Dios, pero Él no se va, Él está ahí. Él permanece, porque esa fue la promesa, que Él permanecería en nosotros. El Espíritu Santo es la promesa del Padre para nosotros. Lucas 24:49, Jesús le dice a sus discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Hechos 1:8, que ya lo sabemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que incluye San Pedro Sula, ¿verdad? Y por supuesto, claro que sí, el cumplimiento de la promesa lo vemos en Hechos 2:4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo
y del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de la promesa que les fue dado a ellos y nosotros estábamos en ellos. O sea que la promesa es cumplida en nosotros y para nosotros también, no solo para los de ese tiempo. La llenura del Espíritu Santo es importante. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo. La palabra bautizar quiere decir sumergir. Viene de una raíz griega, rantizar, que quiere decir sumergir, y la usaban para cuando teñían ropa, teñían los vestidos, lo metían en un colorante y entonces decía, ya fue bautizado. Entonces por eso cuando nosotros nos bautizan en aguas, pues nos sumergen y salimos. Pero igual hay un bautismo en el Espíritu Santo, somos sumergidos en el río del agua del Espíritu, somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, muchas veces alguien fue bautizado, sumergido, pero si descuida la comunión con el Espíritu Santo, entonces es como que se va deshidratando, se va secando. El Espíritu Santo está ahí, pero es como un rito, ¿verdad? Que es un riachuelo que ahí está y se sabe que ahí está, pero solo se mira el hilito. ¿Por qué? Porque la unción se va gastando, se va drenando, se va evaporando. El Espíritu Santo está ahí, pero ya no se le mira que genera vida. Usted mira algunas personas que se han alejado del Señor y llegan allá bien apaleados después de 3 meses. Desde aquí uno los mira pálidos, caminan medios maltrechos, y son hijos de Dios. Pero vienen bien apaleados, ¿verdad? Pero se vienen a la unción y entonces empiezan y se ora por ellos y se les ministra y se les profetiza y de pronto son activados. Hermanos, y a veces en 2 semanas ya usted le ve el cambio, ¿verdad? Parece que les cambia el color de la piel, el gozo, todo. Es activado lo que está dentro de ellos. Entonces es importante mantener la llenura del Espíritu Santo. Es importante mantener la vida del Espíritu Santo en nosotros. Una persona con solo que empiece a oír palabra ungida 2, 3 días, usted le ve el cambio. Le cambian los ojos, le cambia el color de la piel, le cambia todo, hasta el olor. Mire, yo he tenido el testimonio de personas que han andado por ahí medios, y cuando regresan tienen un olor, y no es que no se bañen, son gente muy pulcra que se ponen perfume, pero se les siente el tufo debajo del olor, pero es tufo a inmundicia espiritual. Y en la medida que se van limpiando, mire, y si por algo Hebreos dice que nos limpiemos con agua limpia, con agua pura, ¿verdad? En la medida que se van limpiando espiritualmente, les va cambiando la exudación, el olor del sudor va cambiando. Es un misterio, pero es así. ¿Sabe que hay mucho mal aliento que no es por enfermedad de la garganta ni del estómago, sino que es por inmundicia espiritual? Y cuando la gente es limpiada, es liberada, le cambia el aliento. No hay misterios en estas cosas, pero, amados, es importante mantener la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Ahora fíjese qué es lo que dice: antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo con esta escritura que cuando nosotros solo hablamos la palabra y cantamos y hablamos con himnos espirituales y damos gracias a Dios en todo, entonces, amados, vamos a estar manteniendo la llenura del Espíritu Santo. Si usted lo que habla son malas palabras, si usted lo que habla es maldiciendo todo el día, y que nada, ay no, que hoy que está lloviendo, ay no, que qué sol que hace, ay qué calor, ay no aguanto el frío, y solo se está quejando todo el día, esos no son ni cánticos ni himnos espirituales, y se le va a ir fugando la llenura del Espíritu Santo. Pero si usted desde que se levanta, te alabo Dios, qué sol más lindo, y si no, te alabo por la lluvia, Señor, gracias porque estás regando la tierra, te bendigo, Señor, qué hermoso amanecer, hermano, aunque no se mire nada, pero qué hermoso, eres lindo, eres bueno, me diste vida, Señor, puedo respirar. Y usted empieza a ver las cosas buenas y a bendecir a Dios. Gracias porque desperté este día, gracias porque puedo respirar. Oh, gracias, Señor, porque me permites alabarte. Yo te bendigo, y encuentra al hermano, hermano, te bendigo, bendito de Jehová, hermosa creación de Dios. Sea bendecido, hermano. Eso lo mantiene la llenura del Espíritu Santo. Hermano, tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Ay, que me duele aquí, ay, que me siento allá, que el doctor me dijo que tengo que... No,
Hable lo que dice la palabra de Dios, con cánticos y con himnos espirituales, y eso le va a mantener la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso. Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecido, dando siempre gracias por todo, hermanos. Por todo, gracias te doy, Señor. Algo bueno va a salir de aquí. Ay, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te poncharon el carro. Ay, gracias, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor. Bendice al que me ponchó el carro. Mire, cuando usted empieza a dar gracias por todo, el diablo tiene que huir porque sabe que con usted no puede. No logró que se enojara. Entre más lo hurgan, más da gracias a Dios usted y más alaba al Señor. ¿Ves? Yo con este no me meto porque solo alabando a Dios. Y entonces se va para otro lado. Y usted mantiene la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es gozo. ¿Para quién es el Espíritu Santo, amados? Para todo el que lo pide, ¿verdad? Para todo el que lo pide. Lucas 11, 10 al 13, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No es para el Antiguo Testamento, no es para la iglesia primitiva, no es para los apóstoles de hace 2000 años, no era para Jesús solamente, es para todos los hijos de Dios que le pidan al Espíritu Santo. Está claro, ¿verdad? ¿Cuándo recibir al Espíritu Santo? Pues lo que la Escritura me dice, que cuando recibimos a Cristo. El apóstol Pablo andaba haciendo sus inspecciones, ¿verdad? Allí por donde iba plantando iglesias y donde había enviado a los discípulos. Y Hechos 19, 1 al 3 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué me hace entender eso? Que solo hay que creer en Jesús, que murió y resucitó, y luego recibir al Espíritu Santo. Pero entiendo con esto que no es automático, sino que hay que hacer algo más para recibir al Espíritu Santo. Porque si fuera automático, todos los que creyeron lo hubiesen recibido, pero no era así. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que los que les habían predicado a ellos solo les habían hablado de Cristo. No les hablaron de que el Espíritu Santo habría de venir, que vino en Pentecostés y que había que recibirlo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, no fueron, era obvio que no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea que solo fueron bautizados en el bautismo de arrepentimiento, que era el bautismo de Juan, pero no fueron bautizados en aguas en Cristo, ni bautizados en el Espíritu. Recuerde lo que le dice Jesús a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice bíblicamente cómo se recibe al Espíritu Santo? Yo le estoy dando aquí algunas cosas que están escritas en la palabra. En su soberanía Dios puede hacerlo de otra manera, pero le damos la referencia bíblica. Por la imposición de manos de los apóstoles, Hechos 8, 17, 19. Esto era lo más común. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este es Simón el mago, ¿verdad? No es Simón Pedro, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense, creyó el brujo que era así nomás la cosa. Pero fíjese que dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Quiere decir que hubo una señal visible para que este mago, este brujo, se haya dado cuenta que estaban recibiendo el Espíritu Santo por la imposición de manos. Es que hubo algo, una evidencia. Empezaron a magnificar a Dios, empezaron a hablar en otras lenguas. Algo cambió en ellos, que el mago determinó, se dio cuenta que ellos estaban recibiendo al Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo.
Y entonces él dijo, ay, yo quiero esto también, porque le gustó la cosa. Ay, ¿qué tal si a todos los que yo les ponga la mano también reciben el Espíritu Santo? Él tiene que haberse dado cuenta que recibían poder también, porque él lo que quería era poder. Otra manera como se recibe al Espíritu Santo, Hechos 2, 38, 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí nos dice que con arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, deberíamos de recibir el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando bautismo en aguas en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y que allí vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Fíjese que aquí dice que la promesa es para ellos, los de ese tiempo, pero también para sus hijos, las generaciones sucesivas, para los que están lejos. Eso nos incluye a nosotros, los que en ese tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos. Y dice, para todos los que Dios llamare. ¿Cuántos aquí han sido llamados de Dios? Todos aquí hemos sido llamados de Dios, ¿verdad? Sin excepción. Todos aquí hemos sido llamados de Dios. Si estamos aquí es porque somos llamados de Dios. Entonces, para nosotros es el Espíritu Santo. Hechos 10, 43 al 46. Aquí habla de cuando Pedro fue a casa de Cornelio y empezó a predicar la palabra. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, él está exponiendo el plan de salvación, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Estos eran antigentiles, ¿verdad? Eran projudíos totalmente. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, gentil todo aquel que no era judío, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían. Se fija que sí había algo que podían ver y oír. Los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces, otra manera bíblica de cómo puede derramarse el Espíritu Santo es mientras se está hablando la palabra de Dios, dar testimonio de Jesús y decir que todo el que creyera en su nombre, y bajo la unción el Espíritu Santo lo puede hacer, y la gente puede empezar a recibir al Espíritu Santo.